Bueno, 5:30 de la tarde, a puntito de cerrar la renta variable, una renta variable que ¿cómo está? El IBEX 35, 1,33% abajo. José María Luna de Profil, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con ustedes va a estar José María hasta las 6 de la tarde. ¿Quieren preguntarle algo sobre fondos de inversión? 914237658, 914237659. Si lo prefieren Facebook, si lo prefieren Twitter. Recogemos las consultas sobre fondos de inversión. Además, en un momento en el que esto está complicado, porque para abajo, para arriba, que sí, que rompemos al alza, que no lo hacemos, amago a la baja. La verdad que el mercado está en un continuo movimiento de... Esto es como un equipo que parece que va a bajar a segunda división siempre, pero no baja, se salva. Pero bueno, a pesar de tanta volatilidad, los 5 meses que llevamos de año hay fondos realmente que son ganadores y otros que realmente se ve clarísimamente que están teniendo un comportamiento muy negativo. Y de hecho, aquellos inversores, aquellos ahorradores que han seguido los consejos que hemos estado dando a lo largo de estos últimos meses, las carteras en este año no tienen que estar en terreno negativo, sino deberían de estar en terreno positivo. ¿Qué está ocurriendo? Aparte de tantos cisnes negros que han ido ocurriendo con tsunamis, tensiones geopolíticas, básicamente ahora mismo el mercado se está fijando en dos frentes. Por un lado, todos los problemas presupuestarios de la Unión Europea, ver si al final cuál es la solución que se le da a Grecia, si es creíble, si es para largo plazo, qué se le pide a cambio, y eso evidentemente pues mantiene sobre todo esa tensión, a pesar de ser un país tan pequeño, mantiene en tensión a todos los mercados de renta variable y también, por supuesto, de renta fija. Y por otro lado están los datos macroeconómicos que se van conociendo sobre todo en Estados Unidos. En el caso de Grecia, los políticos, las autoridades políticas están por la labor de, en una negociación dura, probablemente tratar de resolver por lo menos el corto plazo, intentar establecer mecanismos que vayan resolviendo. Nadie quiere hablar de quitas, nadie quiere hablar de reestructuraciones y Grecia, evidentemente, la solución pasa probablemente por problemas que no se quieran asumir a nivel político, pero bueno, los políticos están dispuestos a que nadie salga fuera de la Unión Europea y al final, pues probablemente, los países más ricos tendrán que soportar a los países más pobres. Aquí el problema está en que no se contagie a otros países que puedan estar algo menos sanos. En este caso es España o puede ser Italia. Evidentemente el problema ahí sería mucho mayor. En el caso de los datos económicos que se van conociendo en Estados Unidos, que sean algo más moderados no es del todo malo, porque un crecimiento moderado del crecimiento económico norteamericano al final lo que conduce es que habrá ausencias de tensiones inflacionistas, que es el gran enemigo de la renta variable. Estamos hablando, por lo menos desde nuestra casa, de posibles datos de menor crecimiento, no de una nueva entrada en recesión económica en Estados Unidos. Si hay un menor crecimiento durante algunos meses y hay ausencia de tensiones inflacionistas, lo que está muy claro es que los tipos de interés en Estados Unidos van a estar durante mucho tiempo a unos niveles muy bajos y eso debe de seguir estimulando el crecimiento económico en Estados Unidos, con lo cual podría ser bueno para la renta variable. Muchos inversores están confusos. ¿Qué hago? ¿Estoy en renta variable? No lo estoy porque hay mucha volatilidad. ¿Estoy en renta fija porque veo que a principio de año los tipos subían, ahora los tipos han estado cayendo? Realmente aquí hay dos tipos de inversores. Los inversores más cortoplacistas, aquellos preocupados por el corto plazo. En ese sentido, primero, muy importante que la cartera que tengan se ajuste a su verdadero perfil de riesgo, si sus nervios lo aguantan, eso es fundamental. Y en segundo lugar, hay unos productos, como son los fondos cotizados, que en el caso de que no tengamos por qué vender o deshacer posiciones de bolsa porque están en mercados que nos gustan, como puede ser la renta variable norteamericana o la renta variable alemana, cubrir parcialmente esa exposición a bolsa a través de fondos cotizados, a través de ETFs cortos. Eso es una recomendación para aquellos que miran mucho más el corto plazo, sobre todo en bolsa. Y aquellos que miran más el medio y largo plazo, fundamentalmente lo que tienen que estar es invertidos de momento en porcentajes, en los límites máximos por perfil de riesgo, y ya digo, en los mercados que más nos gustan, y los que más nos gustan son muy claros. La renta variable norteamericana con divisa cubierta, esto es fundamental, y por otro lado los países de Europa más sanos, fundamentalmente Alemania y en segundo lugar podría ser Francia. Digo el tema de la divisa cubierta porque efectivamente con todas estas tensiones presupuestarias lo que ha supuesto es que hayamos visto durante semanas al dólar apreciarse, pero lo que está muy claro es que Estados Unidos quiere un dólar débil y si esas tensiones presupuestarias se van suavizando, al final lo más probable es que el euro vuelva a recuperar terreno perdido, con lo cual es un riesgo innecesario correr en estos momentos. Lo mismo ocurre con la renta fija. A nosotros nos preguntan muchos días inversores, ahorradores,
¿Voy a renta fija de largo plazo? Pues vamos allá. Si pensamos que vamos a estar en una situación a la japonesa, es decir, de nuevo una situación de deflación, posiblemente de recesión económica, tendría su justificación. Pero si no, de momento, renta fija corporativa de media y baja calidad crediticia y baja duración. No correr riesgos innecesarios, qué importante, ¿verdad? José María Luna, de Profin, con todos ustedes, 914237658, también 59, también Facebook, también Twitter. José María, vamos preparando lo que le van a preguntar enseguida, ¿de acuerdo? Perfecto. Hasta ahora mismo. Bueno, pues arranca el consultorio de fondos con don José María Luna, de Profin. José María, vamos enseguida con las llamadas de la audiencia. ¿Van a dar ustedes cursos, seminarios, charlas? ¿Dónde, cuándo, cómo? ¿Qué hacemos para ponernos en contacto con Profin? Pues efectivamente, este mes de junio pues la comunidad ahorradora e inversora tiene la oportunidad de escuchar cuál va a ser nuestra estrategia o ideas de inversión que planeamos o planificamos para esta segunda parte del año, y hay jornada tanto en Madrid, en Valencia como en Bilbao. La mejor forma de enterarse los días y el lugar es llamando a Profin al teléfono al 91 521 1125 o visitando nuestra web, y evidentemente son seminarios completamente gratuitos y son muy interesantes, sobre todo, insisto, en estos momentos de tanta volatilidad. Bueno, hay tanta volatilidad, hay tantas dudas que, sobre todo dudas, que hay muchas llamadas. ¿Vamos con ellas? Vamos con ellas. ¿Le parece? Ángel de Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígale a José María. Gracias por darme la oportunidad. Bueno, les felicito por el programa. A ver, yo quería comentarle, bueno, pues tengo unos fondos, un par de ellos que, pues nada, que esto no se endereza. Uno concretamente de Caja Madrid, bueno, de GES Madrid, bolsa latinoamericana, acciones latinoamericanas. Pues no sé, que ya desde el año pasado, pues que parece que han ido bastante bien, pero justo ahora han perdido prácticamente todo lo que habían ganado el año pasado. Y bueno, pues el caso que por ahí, pues no sé, Brasil, México, pues que van bien los países, pero que este fondo sigue no se endereza. Y otro, lo que vieron pues a principio de año, que como que bueno, pues que era recomendable, incluso lo hay alguna vez aquí en el comentario de fondos, de Europa del Este, no sé cómo se llama la gestora, Union Osteurope Union, y pasa lo mismo. Parece que como que iba a ser Europa del Este, iba a ir muy bien, pero en fin, otro que está yendo para abajo, y la verdad, pues ya no sé, en fin, me estoy cansando. Y sudamericanos de Latinoamérica, no, si salir, no salir, pero no sé a cuál pasarme. Vale. Bueno, José María la ayuda, no se preocupe, ¿de acuerdo? Vale. José María. Pues vamos allá. Nosotros, sobre todo desde el principio de este año, empezamos a recomendar a todos los inversores que se abstuvieran de invertir en mercados emergentes, de hacerlo solamente a través de algún fondo global o en el caso muy particular de Rusia, y estuvo durante algunas semanas en cartera de nuestros clientes. Algunos salieron bien, otros desgraciadamente no salieron tan bien, y ahora iremos a esa parte de los fondos de Europa del Este. El motivo fundamental son las tensiones inflacionistas de estos países. Es cierto que el crecimiento económico se mantiene fuerte en líneas generales, tanto en Asia como en Latinoamérica, pero ese crecimiento fuerte lo que ha conducido ha sido a tensiones inflacionistas. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que esas tensiones inflacionistas han conducido a poner o bien impuestos a la hora de invertir o a la hora del consumo, subidas de tipos de interés, es decir, se han ido poniendo una serie de barreras precisamente para intentar enfriar ese crecimiento económico y sobre todo enfriar la inflación. Evidentemente, ya decíamos antes que pasaba con un menor crecimiento o un mayor crecimiento. El gran enemigo de las bolsas son las subidas de tipos de interés. Si suben los tipos de interés, lo que no se puede estar es en ese tipo de mercados, por muy buenos datos macroeconómicos, es decir, de crecimiento económico que se vayan a tener. Por tanto, puede que en algún momento, a lo largo de este año, podamos recomendar volver a los mercados emergentes, pero en estos momentos es un lastre para todas las carteras. Es mejor estar en otro tipo de mercados. Y decíamos antes, economías sanas y economías de donde no estén subiendo los tipos de interés. Sería la segunda variable. Y en ese sentido, mejor que estar en Latinoamérica, estar en renta variable norteamericana. En el caso de Europa del Este, una parte, en este caso sobre todo el fondo este en concreto, invierte una parte en Rusia y otra en otros países de Centro Europa. Los países de Centro Europa han tenido un comportamiento relativamente bien o positivo gracias a la apreciación de sus monedas frente al euro durante algunos meses. El lastre ha sido Rusia, sobre todo en los 2 últimos meses.
Rusia no es solo petróleo o es gas. De hecho, uno de los motivos por los cuales recomendamos entrar en Rusia era aprovecharnos de la subida del precio del petróleo y del gas. Además del petróleo y el gas, hay otro tipo de sectores. Rusia, bueno, pues con las turbulencias que ha habido en este caso con el presupuesto de Grecia y de otros países, bueno, pues esas caídas de bolsa le ha afectado muy negativamente. Hemos visto también caídas en el precio de las materias primas, también ha impactado negativamente y evidentemente los fondos de Europa del Este, sin perder lo que caen en general, lo que caen los fondos de Latinoamérica, tampoco están siendo una apuesta acertada a la hora de estar en ellos. Por lo tanto, si tenemos un perfil de inversor agresivo, queremos estar en renta variable frente a fondos emergentes, renta variable norteamericana, divisa cubierta o Alemania. ¿Y algún nombre? Nombres de fondos, bueno, pues podríamos dar muchos nombres de fondos. Sobre todo, ahora mismo lo que habría que estar es a través de dos tipos de productos. Unos fondos muy ligados al SP500, y ahí, bueno, pues podríamos dar un nombre, no sé, el fondo Schroeder y US Large Cap, siempre insisto con la clase de divisa cubierta, o algún fondo del sector tecnológico que pueda estar comportándose bien en estos momentos. Es decir, sería los dos, dentro de Estados Unidos, los dos índices a seguir. Por otro lado, estaría la renta variable europea, insisto, cualquier fondo de renta variable europea, pero sobre todo que sobrepondere bastante, viendo la cartera, además es muy sencillo de ver, que sobrepondere sobre todo Alemania y Francia. Venga, Alemania, Francia, también el mercado estadounidense, de momento eso sí, lo decía usted en la primera parte de la entrevista, con divisa cubierta por lo que pueda venir, ¿verdad? Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. Dígala, José María. Pues mire, yo tengo en cartera el fondo BBVA Dinero y no me renta mucho. Entonces me han hablado de la posibilidad de invertir en fondos de retorno absoluto, pero no sé bien en qué consisten estos fondos. Entonces quería saber de qué van los fondos de retorno absoluto y si son una alternativa a este fondo de BBVA Dinero que no me renta mucho. Venga, estupendo. Recordamos que es un fondo de retorno absoluto, José María. Pues sí, yo creo que es muy importante. Un fondo de retorno absoluto es un fondo de inversión que tiene un doble objetivo. Por un lado, preservar el capital invertido y, por otro lado, obtener un resultado positivo independientemente de lo que ocurra en los mercados financieros, suban o bajen. Eso sobre el papel es muy bonito, claro, evidentemente, porque son productos que asumen poca volatilidad, poco riesgo, intentan conseguir un resultado positivo, en muchos casos que superen incluso a la inflación. En la práctica, y estamos hablando de más de 100 fondos registrados en España, no todos lo consiguen, porque evidentemente ahí es un grupo excesivamente heterogéneo, es decir, se mezclan, pues si me permite la expresión, churras con merinas, hay de todo un poco. Con lo cual, un buen selector de fondos o un buen asesor lo que tiene que precisamente identificar son productos que de forma consistente, año a año, realmente cumplan esto. Es decir, que por un lado no pierdan el capital invertido y en 12 meses, y en segundo lugar que su rentabilidad sea positiva, aunque veamos subir tipos, bajar tipos, la bolsa suba, un día baje, etcétera, etcétera. Efectivamente, hay mucho inversor que sigue manteniendo fondos monetarios. Los tipos de interés siguen siendo o estando muy bajos. Si a eso le añadimos que este fondo y otros que se comercializan en España tienen comisiones de gestión elevadas, y cuando digo elevadas es que tiene una comisión de gestión por encima del 0,75%, este en concreto tiene un 1%, pues fíjese, la rentabilidad que vamos a conseguir en 12 meses no solo que sea baja, sino que va a ser muy por debajo del dato que hay ahora mismo de inflación en España. Por tanto, entiendo la preocupación, evidentemente el Fondo Monetario puede servir como un fondo puente de liquidez en un momento determinado, pero es que ahora mismo estamos perdiendo un coste de oportunidad. Una de las opciones es buscar efectivamente un buen fondo de retorno absoluto. Decía antes nombres. Pues, por ejemplo, los fondos de Julius Baer, que tiene 3 fondos en concreto, los Absolute Return, pues son productos que están demostrando año a año, evidentemente puede haber algún mes negativo, pero año a año, cómo son capaces, por un lado, de dar resultados positivos y algo muy importante, que mucha gente se preocupa. Oiga, ¿y estos fondos son líquidos? Es decir, ¿yo puedo salirme cuando quiera sin ningún tipo de coste? Por supuesto. Es decir, no son fondos garantizados, son fondos de inversión que están cotizando en el mercado y evidentemente uno puede salirse cuando quiera.
son productos, insisto, por ejemplo, por citar esos nombres, que son alternativa a los fondos monetarios. Y antes decíamos en la estrategia, también no nos olvidemos de fondos de deuda corporativa, de esa calidad media-baja, que en estos momentos hay fondos que están obteniendo rentabilidades en el año por encima del 1,5%, frente a una rentabilidad muy baja. La media de los fondos monetarios en España es del 0,29%, imagínese. O sea, que mucho tienen que correr, o mucho suben los tipos, o mucho bajan las comisiones para que se consiga un buen resultado. En Facebook también le formulan preguntas, don José María. Vamos a las redes sociales a ver qué quieren saber. José Luis Vidal, cuéntanos, a ver, ¿qué preguntas tenemos en Facebook para José María? Pues mira, José Manuel Llamanales Medrano, al hilo de los fondos de retorno absoluto, nos pregunta por el Mediolanum Alpha Plus F1 y nos da, de hecho, muchísimos datos. Pretende superar lo que haga la inflación, intención de entrar en él para 4 años, sin comisiones de suscripción y reembolso, comisión de gestión 1,1%. Y para ponerlo más fácil, Carlos Mateo Dijon, que parece un apellido francés, pregunta por el Carmignac Patrimoine, o algo así. Creo que es francés, o por lo menos... Claro, claro. Tanto la consulta, tanto el fondo como quien nos lo consulta. José María. Bueno, pues el caso primero, vamos a la primera consulta en cuanto al fondo de retorno absoluto, el retorno absoluto alfa. Lo que precisamente lo que trata de conseguir en los fondos de retorno absoluto, todo lo que decía antes era en un lenguaje lo más sencillo y entendible posible, es conseguir alfa, es decir, no estar expuesto a los movimientos de mercado, que eso es lo que llamaríamos los técnicos lo que es la beta. Por lo tanto, es un producto que si realmente, además con esa comisión de gestión que no es excesivamente alta, si realmente consigue todos los años un buen resultado y a través de una muy buena gestión, sobre todo es un producto que hace una gestión activa en renta variable, en concreto este producto, con lo cual es un poquito más volátil que el fondo o los fondos que decíamos antes de Julius Baer. Si realmente consigue esos resultados positivos, independientemente de la alta volatilidad de los mercados, puede ser una solución. Y el caso del Carmignac Patrimoine, ya no estamos en los fondos de retorno absoluto, ¿sí? Ya estamos más bien en los fondos mixtos flexibles. Y mucha gente está preocupada por este fondo y por otros fondos de la gestora de Carmignac. El fondo, sí. Es que se acaba el tiempo, José María. Pues nada, pues lo dejaré. Fíjese que José Antonio nos espera al otro lado del teléfono y no lo hemos podido contestar. ¿Pueden ustedes, como deferencia, ya que está esperando al otro lado del teléfono, contestar a la pregunta que nos formulaba? Por supuesto. ¿Nos hacen ese favor? Claro que sí. José María no ha entrado en antena, pero si usted nos lo permite, le va a contestar por fin a todo. Es que se acaba el tiempo, llegan las noticias. Claro. Siempre sabe poco esto. Sí, sabe poco. Y a los inversores más. Y estaremos el próximo miércoles. Cada miércoles para poder responderles. Gracias. Vale. Volvemos enseguida. Noticias y análisis técnico.